para el planteamiento de objetivos es importante, como me voy a remitir un poco al contexto y me voy a ir al contexto de práctica profesional. Hoy día muchos de sus compañeros y compañeras están realizando sus prácticas 100% telemáticas, ya es decir, haciendo un trabajo desde casa, lo cual nos pone a todos en un desafío, ¿ya? Y es muy probable que el segundo semestre sigamos nosotros trabajando desde casa, el próximo año no lo sabemos, ya depende mucho un poco del escenario sociosanitario, de qué es lo que está ocurriendo afuera, también de algunas decisiones de otras personas que nos afectan a nosotros. Entonces, hoy día, por lo pronto, sabemos que durante el 2021 las intervenciones están siendo principalmente online para salvaguardar la salud y la vida de las personas, ¿vale? Eso es fundamental no perderlo de vista, ¿no es cierto? Porque el rol del psicólogo también es súper importante dentro de este proceso también de salud-enfermedad, proceso de adaptación, principalmente cómo afecta distintos eventos a la salud mental de las personas. Ahora, ¿por qué hago este contexto? Porque también es importante pensarse, ya muchos estudiantes dicen como, y también era la reflexión que usted hacía al inicio del módulo, ¿no es cierto? Como un poco mirando también las desventajas de un trabajo online. Sin embargo, también hay que pensarlo, no es un positivismo tóxico, como se habla ahora, sino que más que nada también es una invitación, ¿no es cierto? El otro día también en una clase en otro contexto de intervención clínica hablábamos un poco de respecto a qué es mejor, ¿no es cierto? O sea, detenemos nuestro trabajo y había una premisa importante, o sea, es mejor intervención online que ausencia de intervenciones. Ya ahí el ser humano tiene la increíble capacidad de adaptarse a los distintos contextos. En este sentido, sus compañeros y compañeras han estado haciendo principalmente, bueno, algunos acompañamientos individuales en sus prácticas, en sus prácticas profesionales, pero principalmente lo que están haciendo son acompañamientos grupales, ¿vale? Talleres grupales, fomento de habilidades sociales, por ejemplo, indistintamente, o sea, dependiendo un poco el contexto en el cual se encuentren, va cambiando la temática del trabajo. De esta forma, es muy probable que ustedes sí o sí implementen una actividad grupal, ya con algún grupo específico en donde ustedes realicen su práctica, y por eso también es importante mirar este trabajo, darse el tiempo para cómo se construye una intervención grupal. Bien, entonces es el contexto de lo que vamos a hablar hoy día y es el contexto también de lo que van a comenzar a trabajar hoy día. En ese sentido, ustedes ya los grupos de trabajo, los 5 grupos, tienen definido un grupo específico, ya adulto mayor, eh, adultez temprana, adolescentes, son como los rangos etarios que han aparecido. Y en ese sentido, después le fuimos poniendo apellidos, ¿no es cierto? Como ya adulto mayor y no recuerdo específicamente, pero había uno que adolescente, la adultez temprana y consumo de drogas. Entonces, lo que vamos a empezar a mirar hoy día es cómo esta idea de intervención que ustedes han comenzado a desarrollar como grupo de trabajo se baja a objetivos. ¿Bien? José, ¿se te abrió el micrófono o querías hacer una consulta? Bien, voy a asumir que fue casualidad. Profe, yo sí quiero hacer una consulta. Ángela, O sea, adelante. es que, bueno, si bien, claro, partimos con elegir un grupo etario y todo eso, Ujú. igual cada grupo le tocó como diseñar un problema para poderlo trabajar con el grupo etario elegido. Ujú. De todas maneras, el problema nos dio también de alguna forma un problema, porque le tocó ajustarle cosas, entonces siempre como tocó inventar un problema. Ujú. La cosa es como ver que usted nos diga qué es lo que más se solicita a la hora de en cuanto a problemáticas para poder crear objetivos, porque es como una aguja en un pajar, también lo Ya. veo así. Y es interesante lo que tú pones, Ángela, porque claro, eso también es parte de la discusión, de lo que revisemos, pero eso también es responsabilidad de ustedes en términos de buscar, ¿ya? Prevalencias, estadísticas, cifras, qué está pasando, qué está ocurriendo. Em, Hoy día en términos de salud mental, lo que yo conozco, han aumentado y seguramente ustedes lo habrán visto en noticias o en reportes. ¿Qué ha aumentado? Ha aumentado Ansiedad,
Síntomas ansiedad, ansiosos, síntomas consumo, depresivos, sí, aument de consumo de sustancias, el también los consumo de intentos de alcohol. suicidio, sí, Ujú. alcohol, el suicidio también ha aumentado, No, o los intentos, la ideación suicida como síntoma, eso, el ¿ya? ideación, eso. La ideación suicida, pero dentro del continuo del suicidio, se ha quedado principalmente en ideación como síntoma y no ha disminuido la tasa de suicidio, a diferencia de otros años, porque la tasa de suicidio viene en aumento desde el año 2014 aproximadamente en nuestro país, ¿ya? Y ahora la pandemia, lo único positivo, ¿no es cierto?, es que ha reducido las tasas de suicidio, ¿ya? Entonces, es un poco como a grandes rasgos, como cosas que yo he revisado en otros espacios, pero también esa revisión tienen que hacerla ustedes, ¿vale? Entonces, Se no es llama, un profe, prevalencia, cuando uno ve prevalencia. prevalencias, ya, de cualquier tema. Por ejemplo, si uno quiere ver prevalencias en ansiedad, entonces uno busca por ahí, ¿sí? Así se busca. Claro, en el fondo, pero la prevalencia también tiene que ir como un poco con apellido, o sea, como la prevalencia de ansiedad, pero ¿en quiénes? Ya, Ah, prevalencia, ya por el grupo etario de una vez. claro, porque en el fondo la prevalencia puede ser desde esta perspectiva un síntoma, un diagnóstico o alguna dificultad, un problema que afecta a una población determinada, ¿ya? Entonces, lo que nos va a mostrar la prevalencia es lo que más aparece, ¿ya? ¿Qué otros datos, por ejemplo, he visto yo? Que la línea libre. ¿Ustedes conocen la línea libre? Que es una línea que está desde la Fundación de la Confianza, no sé en alianza con quién más, que es una línea donde adolescentes pueden llamar para pedir ayuda. Efectivamente también se vuelve lo mismo que reporta un poco desde el servicio de salud, se reporta también sintomatología depresiva, ansiedad, ideación suicida, situaciones de malos tratos en las casas. Han aumentado de parte de adolescentes denuncias por abuso sexual, ¿ya? Sin embargo, y aquí también es importante la reflexión, han disminuido las denuncias de abuso sexual en población infantil, ¿ya? ¿Por qué creen ustedes esto? Bueno, nos fuimos de tema, empezamos a hablar de las prevalencias, a hablar de los objetivos, pero también es interesante hablar de esto. Em, bueno, esto guarda relación principalmente porque los niños víctimas de abuso sexual generalmente son un tercero quien detecta, ¿ya? Es difícil que un niño llame, ¿no es cierto?, para pedir ayuda. Entonces, hoy día la población infantil está más en riesgo. Estamos hablando de niños en etapas preescolar o niños en etapa escolar, que tienen menor autonomía, como a lo mejor para llamar a un número y solicitar ayuda. Entonces, curiosamente, la prevalencia de abuso sexual ahora ha disminuido, ¿ya? Pero eso no quiere decir que no esté ocurriendo. Entonces, bueno, esa es la invitación, Ángela, y al resto de los compañeros y compañeras, que no es un problema solamente inventado porque a mí me tincó, porque a mí me gusta el tema. O sea, sí, es súper importante que a ustedes el tema les haga sentido, ¿ya? Y que es importante siempre la premisa, como sentirse cómodo con lo que uno está haciendo. Sin embargo, esto también tiene que ir de la mano con la realidad, ya que es algo, un ejercicio también que hicimos la clase antes de haber suspendido la última vez que nos vimos, no, pues fueron las presentaciones. Entonces también empezamos a pensar un poco respecto como a la temática y ustedes también fueron exponiendo el dónde y con quiénes, ¿no es cierto? Esto que hemos venido pensando, pero insisto, tiene que ver con que ustedes también hagan este ejercicio de mirar un poco qué está pasando hoy día en nuestro país, o incluso más específicamente a nivel local, qué está pasando en la región del Maule. Hay datos al respecto, ¿ya? Entonces esas decisiones no son meramente antojadizas. Ya las decisiones siempre van a ir de la mano mirando el contexto actual. ¿Vale, Ángela? Sí, profe, te Ujú. entendí. Profe, Francisca. ¿podemos replantearnos esa selección que hicimos antes? Por ejemplo, cambiarla por una que sea más congruente con el tiempo de ahora. Em, Por ejemplo, nosotros trabajamos con adultez temprana y el consumo de drogas. Por ejemplo, si ahora Ujú. nos diéramos cuenta que hay algo que lo podemos trabajar mejor, ¿podemos cambiar la temática o tenemos Claro, que seguir trabajando con la misma?
No, no, está bien, sí, siempre podemos cambiar, ¿ya? Lo importante sí que el momento es ahora, ¿ya? Porque ahora, si es que alguien se conectó recientemente, porque ahora viene la primera entrega. Y la primera entrega tiene que ir esto declarado. Y después van a haber otras entregas relacionadas con esto. Entonces, si van a cambiar, el cambio es ahora, ya, no después. ¿Sí? Ya, profe. Ujú. Gracias. Bien, entonces, bueno, de ahí vamos a revisar la pauta y vamos a comenzar a mirar entonces el trabajo más en profundidad. Para efectos de poder delimitar objetivos de trabajo, lo primero, ¿no es cierto? O cuando nosotros pensamos en querer hacer una intervención, ¿ya? Con X población, con X temática, lo primero es preguntarnos cuál es nuestro objetivo, ¿ya? Hacia dónde vamos, qué queremos lograr. Y como el objetivo es fundamental antes de iniciar, es decir, inclusive antes de comenzar con el diseño de nuestra intervención, esto nos lleva entonces a plantear los siguientes objetivos, ¿no es cierto? Lo primero, cuando uno comienza en la búsqueda de qué voy a trabajar, es como un poco el camino que hemos venido recorriendo. Seleccionar un grupo etario, ya a lo mejor buscar las prevalencias, qué está pasando hoy día a nivel nacional, de qué forma mi intervención puede impactar positivamente y consecuentemente entonces cuál va a ser el objetivo, el sentido de lo que yo voy a hacer. Bien, y esto necesariamente entonces nos lleva a pensar específicamente en cuáles van a ser las características de nuestros objetivos, ¿ya? En general, vamos a partir entregando algunas características, como decía, como algunos atributos. ¿Qué elementos debe contener un objetivo? Ya, a grandes rasgos, no estoy hablando específicamente de un objetivo general, de un objetivo específico, estoy hablando de objetivos en general. Bien, en primer lugar, los objetivos deben ser claros en términos de no solo la redacción, ojo que también es algo importante, ya, una buena utilización de los verbos y además deben contener una acción clara, ya, es decir, para quien lea ese objetivo debe quedarle muy claro cuál va a ser el objetivo, entonces el sentido de la intervención. Otro punto importante a considerar es que deben tener la facultad de que puedan ser alcanzables, ¿ya? Muchos estudiantes o personas pensando en distintas intervenciones plantean grandes objetivos que muchas veces no son alcanzables considerando a lo mejor la temporalidad o las características de la intervención. ¿Ya? Entonces, en este sentido también tienen que pensar de que deben ser como de que la característica de que vamos a poder alcanzar el objetivo que nos estamos planteando. Y debe haber congruencia. Esto sí, aquí me refiero al objetivo general específico. Sabemos que los objetivos específicos están contenidos en el objetivo general y los objetivos específicos, cuando se declaran, si bien tienen alguna particularidad, no deben desmarcarse desde el objetivo general. Entonces, en ese sentido, tanto objetivo como general y específico deben ser congruentes. Y además deben ser consistentes con el problema detectado. Ya cuando hablamos del problema, hablamos un poco a esta reflexión a la que nos trajo Ángela con su pregunta, ¿no es cierto? ¿Qué está pasando hoy día, por ejemplo, con la adolescencia? ¿Qué está pasando hoy día con la infancia? ¿Qué está pasando hoy día con los adultos mayores? Ya con los adultos en general, o con los adultos trabajadores, o con las madres trabajadoras, ¿no es cierto? Ahí también tenemos otra población de que se ha hablado mucho. A propósito, por ejemplo, ayer aparecía en las noticias lo que tiene que ver con el postnatal de emergencia, ya el burnout parental, qué está pasando con los profesores, por ejemplo, ya con los profesores de los distintos establecimientos que también se han visto sobreexigidos. Entonces nos lleva bastante a esa reflexión, ¿ya? Antes de plantear un objetivo. ¿Cuál es el problema que yo estoy observando al cual yo quiero dar respuesta? Entonces, desde esta perspectiva, ¿no es cierto? Que el objetivo va a estar en consistencia con este problema que nosotros detectamos. Ahora, entonces, en relación a lo que yo les decía, tienen que estar, los objetivos tienen que ser inherentes a la definición y delimitación del problema, ¿ya? Es decir, Profe, bueno, ajá, digamos que
ya cuando uno va a la práctica, ahí ya es el grupo etario que a uno le toca, no es como lo que uno elija. Entonces, Ujú. en ese contexto, eh, uno debiera partir por buscar las prevalencias y como todo lo relacionado sobre ese grupo y sobre ese lugar donde uno está, ¿verdad? Digamos como para llevarlo a un contexto de práctica. Claro, claro. Yo diría que igual existe cierta libertad de elegir, Ángela, porque el proceso es que a ustedes le entregan el listado de los centros, ya, y ustedes van postulando. Necesariamente la postulación es por PPA, ya. Generalmente los estudiantes quedan donde quieren quedar porque también hay una amplia gama de centros en las cuales pueden postular, tienen la posibilidad de autogestionarse sus prácticas también. Em, entonces, yo diría que sí hay una cierta libertad para escoger, ya eso en primer lugar. Lo segundo es que efectivamente, lo voy a llevar el ejemplo del contexto de práctica, pero podemos llevar el mismo. ¿Ibas a agregar algo? No, pero profe, era que le iba a decir que, por ejemplo, en el área clínica, Ujú. por ejemplo, qué centros encajan con la clínica en lo que tenemos en la universidad o hacia dónde podemos buscar la clínica, aparte de, no sé, los SFAM y eso, porque, por ejemplo, aquí los SFAM están distribuidos por cupos y es por PPA. Por PPA, sí. Lo que es clínico está cubierto por el CAPI. Ya lo que el CAPI ofrece cupos clínicos que son en infanto juvenil y adultos. ¿Ya? Ahora, sí, yo puedo ir conversando esto, no hay problema. Igual no nos estamos desenmarcando tanto porque tiene que ver con el contexto. No sé si a alguien más le interesa que hablemos de esto o no le interesa, pero sí es importante un alcance. Hoy día la universidad, como está haciendo el trabajo online, no se puede realizar clínica pura en el sentido de que no se están haciendo el abordaje de casos complejos. El trabajo individual que se está haciendo principalmente responde como desde la perspectiva de la psicología de la salud mental comunitaria, por ejemplo, o desde la perspectiva psicosocial. ¿Qué quiere decir esto? Entrega de herramientas, psicoeducación, empoderamiento, orientación, ya, pero por ejemplo, un diagnóstico de alguna patología psiquiátrica hoy día no se puede online porque es complejo. Eh, el acompañamiento a lo mejor de una depresión severa mediante trabajo online tampoco está permitido. Ya entonces está trabajando principalmente como desde la otra perspectiva. Ya, pero sí, si no fuera online, esas son las alternativas para trabajo clínico. Bien, entonces, indistintamente, sea en su práctica profesional, sea en su lugar de trabajo, sea en su comunidad, porque usted forma parte de la junta de vecinos, sea usted que quiere postular un proyecto X, ya porque pertenece a una ONG o pertenece a una agrupación feminista, etcétera, para poder pensar, ¿no es cierto?, en lo que yo quiero hacer, tenemos necesariamente que mirar el problema. Bien, es decir, ya defino, por eso el recorrido ha sido el siguiente, defino un grupo, ya, mujeres o madres, adultos, etcétera, y ahí es la búsqueda que ustedes deben realizar. Ya voy a seguir con el ejemplo entonces, mujeres madres, ¿ya? O mujeres que maternan eh, o mujeres cuidadoras. ¿Qué está pasando, no es cierto, con las mujeres hoy en día? Y yo empiezo a buscar investigaciones, entrevistas, si estoy en un centro de práctica, ¿no es cierto? Uno tiene que hacer necesariamente un levantamiento de información antes de poder decir qué es lo que yo voy a hacer desde mi rol de practicante, ¿no es cierto? El estudiante cuando se inserta en el centro de práctica hace un levantamiento, como por ejemplo, si vas a trabajar, voy a pensar en un centro de práctica, en una residencia de Sename, entonces tienes que levantar información con el equipo técnico, que sería la psicóloga, trabajadora social, la directora, a lo mejor con las educadoras de trato directo, ya que son quienes pasan gran parte del tiempo con las chicas, y a lo mejor con las niñas, niñas y adolescentes. Ya, entonces ahí tenemos una triangulación de información y estoy levantando información para saber qué necesitan, qué está sucediendo y ahí voy generando el problema, voy construyendo el problema. Ya en base al problema que yo observo, por ejemplo,
que se ha visto hoy día en residencias. Sabemos que las residencias fueron las primeras en estar en cuarentena. A las niñas no se les permitía la visita. Digo niñas, pero pueden ser niños y niñas. No se les permitía las visitas externas, no se les permitía salir. Entonces, por otro lado, las educadoras estaban con harto trabajo, ¿no es cierto? Las niñas, mucho más trabajo del habitual en un contexto de no pandemia. Las niñas ahora tenían que estar conectándose a clases. Si en una residencia hay 20 niñas, por ejemplo, la educadora tiene que estar mirando los horarios de las 20 niñas, conectar la clase, estar acompañando en la tarea. Entonces, lo mismo que empezó a pasar en las casas, también pasó en las residencias. Niñas que se descompensan, o niñas que se enferman, etcétera. Entonces, pareciera ser que estoy inventando, pero un poco tomando cosas que he observado, eh, los equipos empezaron a hacer sistemas de turno, ya entonces había menos para reducir el aforo, entonces había menos profesionales para resolver las distintas contingencias. Entonces, ¿en qué decanta todo esto? Si vamos construyendo el problema, es muy probable que a lo mejor aumente el estrés o aumente el estrés del educador de trato directo, ya, entonces tenemos un problema. Ya, si seguimos con ese ejemplo, entonces, para poder delimitar el objetivo, entonces, el objetivo tiene que ser inherente, a esto me refiero, que tiene que guardar una estrecha relación y tiene que estar construido necesariamente en base a ese problema, ya que nosotros que con este ejemplo empezamos a construir. Entonces, si detectamos que el problema como era el nivel de estrés en la residencia, nuestro objetivo tiene que estar en relación a eso. Bien. Además, los objetivos tienen que declarar. Ya ustedes saben que los objetivos siempre, declarar en el fondo la acción para llevar a cabo lo que va a estar en relación para la resolución del problema, ¿ya? Y sabemos entonces que además los objetivos siempre comienzan con un verbo, ¿ya? Porque implican necesariamente acción. Ay, no sé qué le pasó con... Bien, avanzamos. ¿Hay dudas, comentarios? ¿O qué les lleva a pensar esto en base como a las intervenciones que ustedes estaban planificando? A las intervenciones que ustedes estaban pensando. Recién comentaba Francisca como la posibilidad de cambiarlo. ¿Les lleva también a lo mejor a pensar en eso, como a redefinir problemas o a redefinir población? No, ya, súper. Entonces, ¿cuáles son algunos requisitos para poder plantear los objetivos? Ya los objetivos deben poder enfocarse en la solución del problema, ¿ya? Como decíamos recién, está esta estrecha relación con el problema, deben ser realistas, ¿ya? Es decir, como con lo que decíamos recién, tienen que tener la facultad de poder ser alcanzables, ¿ya? Además, deben ser medibles, porque todas las intervenciones que uno realice necesariamente tiene que medirlas, ¿ya? Para conocer el impacto. Entonces, eso después va en relación con los indicadores de logro que uno va a declarar, pero siempre el objetivo hay que pensarlo y hacerse la pregunta, ¿cómo lo voy a medir? Bien, deben ser importantes en relación al problema detectado. Nuevamente, lo decíamos al comienzo, deben ser claros y además precisos y acotados. Ahora, al momento de plantear también los objetivos, es importante hacernos... ¿Sí? Antes de que pase ahí, ¿será que también es importante ver, o sea, contemplar en donde uno está ubicado en la práctica, el trabajo, la agrupación, lo que sea, también ver el tema como de recursos con que se cuenta también antes de plantear todo el resto? Porque, por ejemplo, no sé, yo puedo tener una muy buena idea de ejecución, pero si, por ejemplo, no hay recursos, no hay mucho soporte o no hay fondos públicos que sustenten o que puedan cubrir esas necesidades, hasta ahí nomás llegaría el planteamiento objetivo, creo yo, ¿no? O no, Claro. o eso se ve después.
No, es súper importante lo que tú mencionas y eso guarda relación nuevamente con el problema, porque cuando uno también levanta, voy a retroceder el ejemplo, cuando yo hago este diagnóstico, ¿no es cierto? Y yo, en el ejemplo que les daba de la residencia, entonces, estoy haciendo una práctica, o estoy trabajando, ¿no es cierto?, en una residencia de Sename, y voy a hacer una intervención y levanté información, dijimos, triangulando con el equipo técnico, educador de trato directo y con las niñas de la residencia. Ahí me aproxima un problema, pero también es importante que dentro de este levantamiento de problemas, nosotros no solamente miremos la necesidad de qué necesitan, específicamente de que en este caso dijimos que necesitaban seguramente alguna intervención para reducir los niveles de estrés. Pero eso necesariamente, Ángela, y gracias por el aporte, va de la mano. Y con esto, y me ayudas también a explicar acá. ¿Qué hay acá, en el fondo, con qué recursos se cuenta? Ya qué recursos, en todos los sentidos, recursos económicos, recursos humanos, recursos en términos de tiempo para poder abordar la dificultad. Si les doy el ejemplo con la educadora de trato directo, están súper sobrecargadas, están haciendo además sistemas de turno, entonces tienen poco tiempo. Y esa variable yo también la tengo que considerar para efecto de mi intervención, porque a lo mejor esa variable tiempo, que las educadoras tienen poco tiempo para hacer un taller, pero necesitan un espacio para reducir los niveles de estrés, entonces es importante considerarlo. No puedo hacer un taller a lo mejor que dure, que esté todos los días o que esté semanalmente con 2 horas, a lo mejor es mucho. Entonces ahí yo voy adecuando las características también de la intervención en base a las necesidades de la población, ¿ya? Y con lo que tú dices, ¿no es cierto? Realista, considerando entonces la realidad específica de las personas con las que yo voy a trabajar, ¿ya? La realidad en todo sentido, términos de instrucción, ya pensando en el lenguaje a utilizar, los contenidos a abordar, pensando en el tiempo disponible, pensando en la motivación de las personas, etcétera. ¿Ya? Entonces, en ese sentido se refiere con que sean realistas, porque tienen que estar, no solamente van ligados con el problema, sino que también con la realidad y el contexto de la población con la que uno va a realizar o implementar los objetivos o la intervención. ¿Sí? Sí, No profe, sé. gracias. Ujú. Súper. Denme un segundo que mi hijo tiene que conectarse a clase y voy a chequearlo. Denme un segundito. Ya, disculpen. Bien, entonces nos habíamos quedado un poco ahí también en la pregunta de Ángela, que ayudaba también a ejemplificar y bajar con más fuerza cuando hablábamos del objetivo, ¿no es cierto? O sea, el objetivo no solamente está estrechamente relacionado con el problema, pero también va estrechamente relacionado con las características de la población con la que yo voy a trabajar. Entonces, es importante realizarse siempre la pregunta ¿para qué? ¿Para qué ¿Para qué voy a realizar lo que voy a realizar? ¿Ya? Em, em, ¿Para qué hacer tal o X cosa? ¿No es cierto? Entonces, eso, haciéndose también esa pregunta, nos va ayudando a construir y delimitar lo que tiene que ver el propósito. ¿Ya? El propósito que nosotros vamos a construir tiene que ver con una finalidad de lo que nosotros queremos alcanzar. Entonces, si sigo con el ejemplo que fuimos trabajando recién, cuando yo hago la pregunta como ¿para qué trabajar? En el fondo, ¿para qué voy a construir o diseñar mi intervención? ¿Ya? ¿Para qué voy a hacer esto? Nos permite conocer entonces la idea del fin. En este sentido, ¿qué queremos lograr en la residencia? ¿Cuál es la finalidad? En el ejemplo que hemos construido, reducir los niveles de estrés. ¿Ya? Entonces, el sostener un propósito claro
nos permite entonces poder perseguir, alcanzar, lograr, cumplir, desarrollar o ejecutar ya las actividades. Específicamente, cuando hablamos de un objetivo general, ya el objetivo general debe tener un enunciado proposicional, ya el cual sea específicamente cualitativo, integral y terminal. ¿A qué me refiero con eso? Principalmente cuando hablamos de cualitativo, se refiere a que tiene que, lo esencial va a ser la calidad de lo que yo voy a plantear, ¿ya? La calidad de lo que queremos lograr. Integral significa que necesariamente, lo decíamos recién, que el objetivo general integra necesariamente los objetivos específicos, ¿bien? Y cuando hablamos del atributo terminal, se refiere que el objetivo general se va a alcanzar específicamente y se va a alcanzar una sola vez a través de la intervención que nosotros estamos realizando o pretendemos realizar. Y en relación a los objetivos específicos, los enunciados también son proposicionales, sin embargo, están desagregados y desentrañados de un objetivo general que lo viene a especificar. Decíamos recién entonces que el objetivo general contiene los objetivos específicos y los objetivos específicos no se van a desenmarcar desde este objetivo, ¿ya? Y lo mismo, deben ser cualitativos, ¿ya? Nuevamente, lo esencial es la calidad. Sin embargo, a diferencia del objetivo general, los objetivos específicos tienden a ser, como su nombre lo dice, mucho más específicos y acotados. Bien, en este sentido va en relación con esto que tienen que ser conductuales, ¿ya? Porque como nosotros estamos respondiendo a un propósito, tienen que describir el cómo, ¿ya? Y bueno, y la otra variable que son específicos. Bien. ¿Ustedes han construido objetivos generales y específicos en otros contextos? Sí, profesora. Sí, ¿Sí? profe. Ya, súper, súper. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a trabajar con la... ¿Dónde la dejé? Se la subí por si acaso, ya está en aula. Pero ¿por qué no me la...? Ah, es que no me reconoce los... Me reconoce solo los PPT para poder compartir acá. Solo se puede compartir PowerPoint, ¿no? Pues si uno también puede compartir otros documentos. Ahí sí, ustedes están viendo mi pantalla. Ahí están viendo el Word, ¿o no? Sí, Sí, profe. profe. Ya, sí, que puse ahí cambié puse compartir pantalla. Bien. Entonces, esta pauta ya está en el sistema. Hoy día vamos a comenzar en clases a desarrollar la tercera evaluación. Ya las características se las voy a describir. Es el informe, es el primer informe de la intervención que ustedes van a realizar. Por eso, a propósito de la pregunta de Francisca, si alguien va a hacer algunos cambios, ya porque a lo mejor dice, chuta, cuando yo pensé en este problema, pensé en el problema porque a mí me hacía sentido el problema, sin embargo, no miré afuera el contexto. Puede tener algunas variaciones, ya, sin embargo, las variaciones son ahora, ya, porque después vienen otros informes en relación a esto mismo y no puede tener modificaciones porque va enlazado un trabajo con el otro. ¿Me expliqué bien? ¿Se entiende? Me interesa que sí me digan que lo entendieron porque eso sí es muy importante, ya, si definen
un grupo con cierta edad y con cierta dificultad o problemática, eso tiene que quedar definido hoy día. Es decir, puede cambiar, pero solo para efectos de esta entrega y ya para las próximas entregas no pueden estar cambiando, si no perdería sentido su trabajo. ¿Sí? Yo Profe, creo que en la salita se podría ver como más personalizado ese punto, ¿no? Claro, se puede ver personalizado, pero sí me interesa y lo vamos co-construyendo, ¿no es cierto? Sin embargo, me interesa que les quede claro que si van a hacer cambios, sea en esta entrega, ¿ya? Después no pueden haber más cambios de la población, ¿sí? profe, Ujú, entonces, o sea, la verdad es que ando súper perdida porque me conecté recién. ujú. Para este trabajo definimos ahora la población, no es necesariamente trabajar con la misma población que trabajamos para el primer PPT, por así decirlo. Ya, es que eso fue una inquietud que surgió porque partimos, te voy a hacer un contexto, Gabriela. Partimos hablando un poco de que hoy día vamos a trabajar definiendo los objetivos de la intervención y de ahí partimos hablando de que algunas características y dijimos además que los objetivos y el problema siempre tienen que estar considerando el contexto, la realidad. Ya hablábamos de las prevalencias, por ejemplo. Entonces, un grupo, a propósito de una pregunta que hizo Ángela, como, ¿qué pasa si yo cuando escogí esta población y este tema no consideré este estudio de prevalencias? Entonces, eventualmente podría redefinirse. ¿Ya? Lo ideal es que no, pero insisto, puede ocurrir. Si ustedes quieren trabajar con lo que han trabajado de siempre, lo ideal es que sí, por algo hemos recorrido este camino, ¿no es cierto? Creo que también Francisca dijo, ay, a lo mejor podríamos hacer algunas variaciones. Ok, puede suceder, pero que ocurra en este informe y no en los próximos, porque el próximo informe va a ser un complemento a lo que ustedes avancen hoy día. Consecuentemente, entonces, por ende, no pueden hacer modificaciones en términos de la población y la problemática. ¿Me explico? Sí, profe, Ya. completamente claro. Y eso sí me interesa que lo tengan muy claro, ¿ya? Entonces, seguimos. ¿Qué deben entregar? ¿Qué debe considerar esta entrega? Entonces, recordemos que nosotros ya venimos construyendo, como hicimos una pequeña descripción de la población, etcétera. Ya, entonces eso también lo vamos a declarar acá. Tienen que fundamentar la intervención. ¿Ya? ¿Cómo hacemos una fundamentación? Recordemos que el resultado final de este módulo es que tengan un manual de intervención. ¿Cómo fundamentamos la intervención? Haciendo una descripción general de la población objetivo, aportando datos, ¿ya? No hay que esto es importante que expliquen la relevancia y la magnitud del problema. Es decir, no solamente porque a mí me hace sentido, sino que porque es algo que está ocurriendo, es algo que yo estoy observando que está ocurriendo. Pensar entonces, además, cuál es el impacto del problema en la población objetivo y cuáles son los eventuales beneficios de intervenir el problema elegido. Esta información es súper importante que tiene que estar respaldada por fuentes confiables. Voy a ir al ejemplo que hemos... Profe, ¿Sí? ¿puede Dígame. repetirlo de nuevo, por Todo. favor? O sea, no, lo de para fundamentar la intervención, ese pedacito, los pasitos que explicó. Para Eh, fundamentar la intervención, o sea, que dice que uno tiene que ver qué está ocurriendo, que es que ahí me ¿Sí? quedé. Y lo que dijo además, Ya, ya. el O sea, impacto. estoy leyendo la pauta y fui agregando algunas cosas, pero fui leyendo la pauta, Ángela. Bueno, Profe, ¿sí? ¿puede Es que le agrandar pongo un cuidado, poquito el Word, por favor? ¿Perdón? Si puede agrandar un poquito el Word para que se lea un poquito mejor. ¿Ahí? Sí, gracias. ahora sí. Ya. Claro, Ángela, lo que estaba haciendo entonces, para fundamentar la intervención, la fui leyendo y fui explicando algunas cosas. Describir la población objetivo, ¿ya? ¿Quiénes son? Y lo que ya hicimos previamente. Entonces, esto se declara acá. Y eso tiene que ir de la mano con datos, ¿vale? Entonces, y esto era lo que nos llevaba un poco a la reflexión que aparece hoy día. Si acaso lo que yo estoy pensando realmente es relevante, ¿ya? Porque tengo que fundamentarlo con datos. Ya, si voy a trabajar con droga, entonces tengo que encontrar alguna información que diga que el aumento de droga se disparó, ¿ya? Y eso va a ser lo que le va a dar
relevancia y va a fundamentar mi trabajo, del por qué es importante hacer lo que yo voy a hacer, ¿ya? Además, cuando yo hablo de la fundamentación, voy a declarar también cuál es el impacto del problema en la población objetivo y cuáles son los eventuales beneficios de intervenir en el problema elegido. Y esto necesariamente va respaldado con fuentes confiables, ¿ya? Entonces, ¿a qué se refiere con fuentes confiables? Si yo ahora tomo el ejemplo anterior, cuando decíamos de la residencia. Las niñas de residencia, entonces dijimos que en esta residencia hay elevados niveles de estrés. Y yo voy a decidir trabajar con, por ejemplo, la educadora de trato directo para entregarles herramientas para la gestión del estrés. Bien, entonces ahí estoy definiendo un problema y consecuentemente el objetivo. Ahora, tengo que pensar cuáles son los beneficios de que las educadoras que están haciendo un rol de cuidadoras estén con niveles de estrés disminuidos. Y ahí seguramente voy a fundamentarme no solamente a lo mejor en buscando evidencia actual, sino que también en autores. Ya, por ejemplo, que habla Ana María Arón respecto al autocuidado y el estrés, qué dice Jorge Barudi respecto a cuando los cuidadores están estresados. Ya, entonces ahí fundamento desde ahí. Em, entonces, todo lo que yo declare en esta parte tiene que estar respaldado con fuentes confiables y que además las cuales yo debo de referenciar acorde a norma APA, sexta edición. Luego, bueno, eso, la fundamentación son dos planas. Ya, entonces recordemos que la fundamentación va en base supuestamente al diagnóstico, hace esta mezcla de lo que yo detecté, de lo que yo observé, hace una mezcla del diagnóstico con respaldándolo teóricamente y con evidencia. ¿Dudas de la fundamentación? ¿No? Bien. Luego pasamos a un breve marco teórico, ¿ya? Porque toda intervención tiene que también tener un marco, desde dónde yo voy a trabajar, desde qué modelo específico, o desde qué autor, desde qué concepto. El marco teórico, entonces, para efecto del trabajo, son 4 planas. Deben definir el problema desde una perspectiva teórica que orientará la intervención. Entonces, Ana María Arón respecto al autocuidado dice que, bla, 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 ¿no es cierto? Y así voy buscando otros autores que hablen del estrés, ¿ya? Y del burnout a lo mejor, y ahí subconceptos, ¿no es cierto? Como el ejercicio del cuidado y el estrés, ya a lo mejor yo voy a encontrar una investigación sobre otra investigación que se hizo sobre educadores de trato directo en residencias en contexto de estrés, por ejemplo, ¿ya? Entonces, fundación teórica y también evidencia, es decir, investigaciones, que me va a permitir entonces como orientar cuál va a ser la intervención. Seguramente cuando uno hace una intervención, además, siempre uno hace una pequeña psicoeducación. Por ejemplo, si yo decido además trabajar con la educadora herramientas para la gestión del estrés, y a lo mejor puedo trabajar un poquito de competencias parentales, por ejemplo, porque ejercen labores de cuidado. Recuerden que tomé este ejemplo, lo estoy recorriendo a propósito de la pauta. Entonces, cuando uno entrega herramientas, por ejemplo, si yo les voy a decir, ¿saben que es súper importante que ustedes antes de iniciar la jornada laboral tienen que hacer una respiración profunda para antes de trabajar, ¿ya? Pero esto, cuando yo le entrego la estrategia de autorregulación emocional, ¿no es cierto?, la respiración, primero le hago un pequeño contexto, ¿no es cierto?, como una breve psicoeducación. Y esa psicoeducación también se extrae desde este marco teórico que yo me estoy construyendo, ya desde dónde me voy a parar para intervenir. Bien, eso es claro, 4 planas. Luego, vienen los objetivos de lo que nosotros hemos estado hablando hoy día. Deben especificar un objetivo general y objetivos específicos. Sabemos además que comúnmente se suele utilizar 3 objetivos específicos, ya por lo mínimo, por lo bajo. Deben ser entonces coherentes con el problema y coherentes con el modelo teórico. Y definir indicaciones, y deben definir indicadores para los objetivos propuestos. Recordemos que los objetivos deben ser medibles. Consecuentemente, entonces, tengo que declarar cómo los voy a medir. Ejemplo, entonces, objetivo general, reducir los niveles de estrés y desgaste profesional en las educadoras de trato directo de la residencia Juanita Pérez, ¿ya? Ese es mi objetivo general. ¿Cuál va a ser el objetivo específico? Uno, por ejemplo, entregar herramientas de autocuidado. Alguien mandó un mensajito, no, está ahí en espera para entrar. Entonces, estoy
estaba ejemplificando, objetivo específico. Entonces, entregar herramientas, no sé, para la regulación del estrés, ¿ya? ¿Cómo voy a medir eso entonces? Tengo que poner un indicador de logro. Por ejemplo, puede ser educadoras de trato directo, incorporan o practican o incorporan el aprendizaje de la estrategia de autorregulación emocional. ¿Ya? Ahora, ¿cómo lo voy a medir? También tengo que pensarlo. Si voy a aplicar una encuesta, solo la práctica, un reporte, etc. ¿Ya? Eso. Aspectos formales. La intervención tiene que tener un título, ¿ya? Deben poner los integrantes en orden alfabético, nombre del módulo, la sección, letra Arial 12, espacio 1,5, hoja tamaño carta, con margen izquierdo. Ah, me equivoqué, era APA 7, no APA 6, con APA 7, perdón. Y la fecha de entrega es el 15 de junio, es decir, en 2 semanas más. Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Dudas respecto a la pauta? ¿No? Perfecto. Entonces, vamos a iniciar el trabajo de salas, ¿ya? Eh, los grupos ya están creados, ¿no es cierto? Yo solo activo la sala. Trabajen con quienes estén presentes, ¿ya? Entonces, al finalizar, primero, bueno, nosotros sabemos que hacemos nuestro recreo a las 10, ¿ya? Entonces, vamos a hacer un trabajo ahora grupal. Van a tener de aquí hasta las... de aquí hasta, van a tener en total, bueno, son las 9:36, pero tenemos el recreo de 15 minutos. En total van a tener 45 minutos de trabajo, ¿ya? Porque sabemos que a las 10 tenemos el break. Entonces, voy a activar la sala y es un trabajo de tipo autónomo. Recuerden que yo voy visitando la sala, sí, con dos objetivos, porque además voy a interrumpir brevemente su trabajo para entregarles la nota que ya se subió al sistema, pero les voy a entregar la rúbrica. Y voy resolviendo dudas, ¿ya? Entonces yo voy a estar paseándome por los grupos, entonces por eso es importante que sí respeten el break a las 10, ¿ya? Porque yo también me lo voy a tomar, pero después del break yo voy a también estar chequeando de que estén trabajando en los grupos, ¿ok? Voy a tener la grabación.